Hola queridos espectadores. Hoy queremos invitarlos a escuchar una historia sencilla pero muy emotiva sobre Huyen y de una pareja joven que está a punto de casarse y que sueña con construir su hogar con sus propias manos y su propio corazón. No tienen muchos ahorros ni la posibilidad de contratar a un equipo profesional de construcción, así que eligieron un camino más lento pero seguro: renovar por su cuenta la pequeña casa que ha sido testigo de toda su historia de amor. Esa casa rural con columnas de bambú, paredes de madera y un techo de paja ya envejecido no es moderna, pero guarda risas, comidas calientes junto al fogón y también silencios en los momentos difíciles. Para Huyen, Ide no es solo un lugar donde vivir, sino un recuerdo irreemplazable. La decisión de renovar la casa llegó una tarde tranquila cuando el atardecer cubría el jardín con una luz dorada. De miró el techo vencido por los años y dijo suavemente que si querían invitar a familiares y amigos a celebrar su boda, la casa necesitaba refuerzos. No solo para que fuera más segura, sino para prepararla para una nueva etapa de la vida. Huyen sonrió porque entendía que él hablaba de responsabilidad y de compromiso a largo plazo, no solo de arreglar la apariencia. Desde ese día comenzaron las jornadas de trabajo. Repararon cada tabla de madera desgastada, arreglaron las goteras del techo, pintaron las paredes y plantaron más flores en el patio. Desde las mañanas de sol suave hasta las tardes largas y cansadas, siempre trabajaron juntos hombro con hombro. Cada clavo, cada pared limpia, llevaba consigo paciencia, apoyo y confianza. El sudor no era solo esfuerzo, sino una prueba clara de su amor sincero y de su unión. Cuando la renovación llegó a su fin, la casa no se volvió lujosa, pero sí más cálida y sólida que nunca. Estaba lista para una boda sencilla e íntima, y lo más importante, para un matrimonio fuerte, construido con constancia, comprensión y pequeños actos de amor cada día. Si crees que la felicidad no está en la abundancia material, sino en acompañarse en los momentos difíciles y entregarse de corazón el uno al otro, dale like a este video, comparte tus sentimientos en los comentarios y suscríbete al canal para seguir disfrutando de historias reales, emotivas e inspiradoras como esta. Muchas gracias por su apoyo. Trabajaban hombro con hombro, despacio y con cuidado, conversando juntos sobre qué partes aún podían repararse y cuáles debían cambiarse por completo. No había prisa, no existía la presión de terminar rápido, solo una determinación silenciosa pero constante. Cada decisión se pensaba con atención, no solo desde la razón, sino también desde los recuerdos y las emociones ligadas a esa casa. Mientras planificaban los recuerdos antiguos, regresaban poco a poco como escenas en cámara lenta. Huyen recordaba claramente la primera vez que cruzó la puerta, aún tímida y nerviosa, con una pequeña canasta de frutas en las manos como regalo de presentación. En cambio, recordaba aquella tarde lluviosa en la que ambos intentaban arreglar un viejo estante de la cocina y terminaron riendo cuando una tabla cayó de repente y empapó todo el suelo. La casa había crecido junto a ellos, no perfecta, a veces improvisada, pero siempre llena de calidez. Por eso la renovación se sentía como una forma de respetar el pasado y al mismo tiempo abrir espacio para los nuevos recuerdos que estaban por llegar. Decidieron empezar por lo más importante: reforzar la estructura principal y reparar el techo incluso antes de pintar o decorar. La casa tiene que ser sólida primero, dijo. Apretando la cinta métrica como si reafirmara su decisión. Huyen asintió con una sonrisa suave. Como un matrimonio fuerte. Cuando se sentaron a anotar los gastos y calcular cuánto podían manejar, el ambiente no se volvió tenso. Al contrario, había una sensación clara de propósito. Cada pequeña mejora representaba una promesa de cuidarse, de construir con paciencia y de crear un hogar donde el amor pudiera seguir creciendo. Esta renovación no era solo para preparar la boda,
también era crear un espacio para que la familia y los amigos se reunieran para futuras celebraciones y para una vida cotidiana sencilla, imperfecta pero real que continuaría allí. Al caer el sol del primer día de planificación, se quedaron de pie en la entrada en silencio, imaginando la casa llena de risas, flores y invitados el día de la boda. Seguía siendo humilde y sencilla, pero en sus ojos parecía mucho más luminosa. La renovación ya había comenzado de verdad, no solo con herramientas y materiales, sino con esperanza y una visión compartida de la vida que estaban listos para construir juntos, tabla por tabla. Desde la primera mañana de trabajo, su ritmo de vida empezó a tomar forma, marcado por el esfuerzo físico y el cuidado silencioso que se tenían. Cuando el amanecer aún estaba cubierto de niebla y el jardín olía a tierra húmeda, Huyen ya estaba despierta preparando té y un desayuno sencillo. Cuando el sol comenzó a filtrarse entre los bambúes, De estaba en el patio con las mangas arremangadas, revisando la madera que habían comprado en el pueblo cercano. No había capataz ni equipo profesional, solo ellos dos guiados por la paciencia, el trabajo en equipo y un entendimiento sin palabras de que este proyecto significaba mucho más que arreglar una casa. De empezó por el techo, retirando con cuidado las partes debilitadas por el paso del tiempo. Desde una escalera firme trabajaba despacio y con precisión, asegurándose de que cada nueva lámina quedara bien alineada y sujeta. Abajo, Huyen le pasaba las herramientas, sostenía la escalera y le recordaba que descansara cuando el sol se volvía intenso. A veces levantaba la vista, se cubría los ojos y se burlaba de lo serio que se veía. De reía se secaba el sudor de la frente y decía que quería que todo quedara perfecto, no por los invitados, sino por ella. Cuando terminaron el techo, pasaron a las paredes. Algunas tablas aún estaban firmes y solo necesitaban lijarse y pulirse, pero otras debían cambiarse por completo. De se sorprendió con las manos seguras y la dedicación de Huyen. Ella lijaba con paciencia cada superficie, suavizando los bordes ásperos y borrando las marcas profundas del tiempo. El polvo de madera se le pegaba al cabello y a las mejillas, pero no se quejaba. Al contrario, sentía una alegría tranquila al ver cómo la madera recuperaba poco a poco su tono cálido y natural, como la casa misma, y como su relación renovándose con amor y constancia. Cada vez que Huyen pasaba la lija sobre la madera vieja, sentía como si estuviera recuperando con cuidado pequeños fragmentos de los recuerdos que compartían. Las marcas se iban desvaneciendo poco a poco y dejaban al descubierto una capa de madera cálida, del mismo modo en que el tiempo va puliendo las torpezas iniciales y conserva solo lo más firme de una relación. En los momentos de descanso se sentaban juntos en el escalón frente a la casa y compartían comidas sencillas preparadas en el fogón. A veces solo había verduras hervidas, huevos fritos y una sopa ligera, pero después de tantas horas de trabajo, cada sabor se volvía más completo y valioso. Entre bocados de comida y sorbos de té caliente, hablaban de la decoración para la boda, de cómo organizar el jardín y de los rostros familiares que pronto se reunirían allí. No eran conversaciones ruidosas, pero estaban llenas de una ilusión tranquila que crecía día a día. En esos instantes de calma, Huyen se daba cuenta de que no solo estaban arreglando una casa, estaban imaginando juntos un futuro muy real. El patio delantero fue el siguiente proyecto. La maleza crecía sin orden y el camino de entrada estaba irregular por los años de lluvia y sol. De empezó a remover la tierra con paciencia, nivelando cada tramo, mientras Huyen plantaba pequeños arbustos de flores a lo largo del sendero. Eligió flores de colores vivos con la esperanza de que florecieran justo a tiempo para la boda.
Al presionar la tierra alrededor de cada planta, Huyen imaginaba a los invitados cruzando la entrada y deteniéndose un momento para sonreír ante aquella bienvenida cálida. De vez en cuando, Dee se detenía para mirarla, sintiendo una profunda gratitud. No solo porque ella siempre estaba allí, sino por la manera en que aportaba suavidad y una belleza silenciosa a todo lo que hacía. Por supuesto, no todo salía siempre bien. Una tarde, una viga se deslizó de su sitio y tuvieron que desmontarla y empezar de nuevo. Por un instante, apareció la frustración y el cansancio se acumuló. Pero luego se miraron y se echaron a reír demasiado agotados para enfadarse. «Sí podemos arreglar esto juntos», bromeó Huyen. «Entonces, en el matrimonio también podremos arreglarlo todo». Dee no dijo nada. Solo asintió y apretó la viga con una determinación aún más silenciosa. Día tras día sus manos se iban endureciendo, y los músculos dolían, pero el vínculo entre ellos se hacía más fuerte que nunca. Trabajar uno al lado del otro hacía visibles los pequeños gestos de cuidado. Dee llevaba agua a Huyen antes de que ella lo pidiera. Huyen le acomodaba los guantes cuando veía que ya estaban gastados. Esos gestos simples sin palabras bonitas tenían el peso de un verdadero acompañamiento. La renovación de la casa dejó de ser solo una tarea que debía terminarse antes de la boda y se convirtió en un símbolo vivo de la forma en que se amaban con hechos, paciencia y esfuerzo compartido. Cuando los últimos detalles quedaron listos, la casa pareció liberarse del cansancio acumulado por los años. Se mantenía firme bajo el cielo abierto, renovada pero fiel a su sencillez original. Las paredes de madera, antes ásperas, ahora brillaban con un tono cálido bajo el sol de la tarde. El techo estaba sólido, preparado para enfrentar el viento y la lluvia. El patio delantero, nivelado y bordeado de flores en flor, transmitía una sensación acogedora y llena de vida. Y por encima de todo, una energía nueva recorría cada rincón, reflejando el amor y la determinación que Huyen y Dee habían puesto en cada detalle. La noche en que terminaron el trabajo, el cielo se tiñó de tonos naranja y rosa suave. Huyen se quedó de pie en la entrada contemplando en silencio lo que habían logrado. Miró las vigas ya pulidas, las ventanas que brillaban después de ser limpiadas y los pequeños faroles colgados a lo largo del porche. En sus ojos había orgullo y emoción al mismo tiempo. Aquello ya no era solo una casa rural sencilla. Era el lugar donde se convertiría en esposa, donde nacerían nuevos recuerdos y donde resonarían las risas y quizá también el llanto de los hijos que algún día tendrían. Dee se acercó, se sacudió el polvo de las manos y siguió su mirada. «Todavía es pequeña», dijo en voz baja con un leve dejo de inseguridad. Huyen negó con la cabeza y entrelazó su mano con la de él. «Es perfecta», respondió, y era la verdad de su corazón. La casa no tenía suelos de mármol ni decoraciones modernas. La cocina conservaba el fogón de siempre. La única diferencia era que ahora todo estaba ordenado y cuidado con amor. Los pilares de bambú seguían allí firmes y sencillos, llevando consigo el aliento del campo y una calidez muy real. Pero ahora cada tabla reparada y cada viga reforzada ya no eran solo materiales de construcción. Llevaban la huella de las manos del tiempo y de la paciencia que Huyen y Dee habían dedicado a esa casa. Los detalles, que aún no eran perfectos, no eran fallas. Se convertían en recordatorios suaves de que todo lo duradero requiere esfuerzo y caminar juntos. Recorrieron cada habitación despacio, conversando mientras avanzaban. Aquí sería el espacio para los invitados, aquel rincón para la mesa de la ceremonia, y esa pared se decoraría con telas rústicas y flores frescas del jardín. En la imaginación de Huyen, su madre permanecía en silencio en un rincón, secándose las lágrimas al ver a su hija iniciar una nueva etapa. Dee, en cambio, se veía a sí mismo en la entrada, estrechando la mano de cada familiar.
y agradeciéndoles por haber viajado tan lejos para compartir su alegría. La casa, antes silenciosa, pronto se llenaría de risas, buenos deseos y momentos inolvidables. Pero más allá de los preparativos para la boda, esta renovación marcaba otro comienzo, el comienzo de la responsabilidad. Reforzar el techo les enseñó que en la vida en común, protegerse mutuamente es algo que no se puede tomar a la ligera. Reparar las paredes les recordó que cualquier debilidad puede sanarse si hay suficiente cuidado y paciencia. Y los arbustos floridos del patio plantados con esperanza les dejaron una lección sencilla pero profunda. La verdadera belleza necesita tiempo para crecer. Esa noche, en lugar de sentirse completamente agotados, se sentían ligeros y en paz. Se sentaron juntos en el escalón del porche bajo la luz suave del farol colgado en lo alto. El aire fresco traía el aroma de la madera nueva mezclado con el olor de la tierra húmeda tras un día largo. No hacían falta promesas grandilocuentes ni discursos solemnes. Bastaba la comprensión silenciosa entre dos personas que habían elegido permanecer juntas, aún sin saber todo lo que el futuro les depararía. Esta casa será testigo de todas las estaciones de nuestra vida, dijo D, con la voz más baja en la quietud del momento. Huyen apoyó la cabeza en su hombro y sonrió suavemente. Entonces haremos que cada estación valga la pena, respondió. La casa que daba a sus espaldas, ya no solo hecha de bambú, madera y techo, se había convertido en un símbolo vivo de unión y crecimiento. Allí se celebraría su boda, pero también serían testigos de mañanas sencillas, comidas compartidas, desacuerdos resueltos y sueños que irían tomando forma. Ese lugar protegería su camino de crecimiento no solo como esposos, sino como personas que aprenden a amar más profundamente cada día. En ese tranquilo atardecer, cuando las primeras estrellas brillaban sobre el techo recién restaurado, Huyen y D comprendieron una verdad simple pero esencial. La felicidad no se mide por el tamaño de una casa ni por su valor material, sino por el amor y la dedicación, puestos en construir algo que perdure. Y en ese momento supieron que estaban listos no solo para una boda, sino para toda una vida por delante. El día de la boda llegó sin ruido, sin brillo exagerado como suele imaginarse. Llegó con suavidad como una mañana de principios de verano, cuando la luz temprana del sol se filtra entre los bambúes y cae sobre el patio con un tono dorado y sereno. La casa en la que Huyen y D habían puesto tanto esfuerzo permanecía en silencio, pero parecía estar esperando. Los pilares de bambú firmes, las paredes de madera cálidas bajo el sol y el techo recién reforzado creaban un espacio familiar y al mismo tiempo nuevo, igual que la vida que estaban a punto de comenzar. Desde muy temprano la familia y los seres queridos ya estaban presentes. Nadie tenía prisa. Todos colaboraban colgando sencillas telas blancas, colocando flores en viejos jarrones de cerámica y acomodando sillas de madera alrededor del patio delantero. Las voces y las risas sonaban suaves, mezclándose con el canto de los pájaros de la mañana y el aroma delicado de las flores recién abiertas. La casa que había sido el refugio íntimo de dos personas, ahora abría sus brazos para recibir a todos como si también supiera que aquel era un día especial. En la pequeña habitación interior, Huyen se sentaba frente a un espejo sencillo. No llevaba un vestido de novia elaborado, sino un atuendo tradicional simple de tono claro, sobrio y elegante. El cabello recogido con cuidado, adornado con una pequeña flor. Al mirarse no veía a una novia llamativa, sino a sí misma tranquila, madura y lista. Recordó los días de trabajo en la casa, los mediodías de sol intenso, los momentos de cansancio en los que solo quería sentarse y descansar. Todo eso la había llevado hasta ese instante. En el patio, D estaba de pie en la entrada, ajustándose el cuello de la camisa. Miraba la casa donde cada tabla y cada viga guardaban un recuerdo del esfuerzo compartido.
Pensó en las noches calculando gastos, en las veces que tuvieron que desarmar y volver a hacer algo porque no quedaba seguro, y en las risas que surgían en medio del agotamiento. Ese día no sentía nervios, solo una certeza clara: estaba en el lugar correcto, esperando a la persona con la que recorrería el largo camino por delante. Cuando Huyen salió al porche, el ambiente pareció detenerse. Su madre estaba detrás con las manos ligeramente temblorosas mientras acomodaba el vestido de su hija. No hicieron falta muchas palabras, solo un abrazo fuerte. En los ojos de la madre había orgullo, tranquilidad y lágrimas que no necesitaban ocultarse. Huyen avanzó despacio por el patio entre las flores que acababan de florecer y el sendero nivelado por las propias manos de ellos. La vio y sonrió. No era una sonrisa ostentosa, sino la de alguien que había esperado ese momento con todo el corazón. Al ponerse uno junto al otro ante la mirada de familiares y amigos, la casa se convirtió en un testigo silencioso, testigo no solo de las promesas de ese día, sino de todo el camino recorrido para llegar hasta allí. La ceremonia fue sencilla. No hubo escenario ni amplificación. Solo la voz serena de un mayor de la familia recordando el valor de la unión y de construir una vida juntos. Cuando llegó el turno de Huyen, no leyeron votos preparados. Se miraron a los ojos y hablaron con sinceridad. Huyen dijo que no esperaba una vida perfecta, solo deseaba que cada día en la alegría o en la tristeza eligieran sentarse juntos. Dijo que no prometía evitar todas las dificultades, pero sí prometía no dar la espalda cuando aparecieran. Esas palabras simples resonaron en el patio conocido y tocaron a todos de la manera más profunda. Después de la ceremonia comenzó la pequeña celebración. Las mesas se dispusieron a la sombra con comida sencilla pero llena de sabor, como las comidas que compartieron durante los días de trabajo en la casa. La gente se reunía, conversaba y reía. Algunos recordaban anécdotas de la pareja, otros observaban la casa en silencio y asentían con satisfacción. Las risas de los niños llenaban el patio mientras corrían entre las flores y las sillas de madera. Al caer la tarde, la luz se volvió más suave y se encendieron los faroles. El resplandor cálido cubría el techo, las paredes de madera y los rostros de todos. Huyen permanecían juntos mirando alrededor, como queriendo guardar cada instante. Era su boda sin lujo ni excesos, pero completa a su manera. Cuando los invitados se marcharon, el patio volvió a quedar en silencio. Solo quedaban ellos dos sentados en el escalón del porche de siempre. La brisa nocturna soplaba suavemente trayendo el aroma de las flores y de la madera nueva. Huyen apoyó la cabeza en el hombro de como tantas otras noches, con la diferencia de que ahora ya eran oficialmente marido y mujer. La casa se alzaba detrás de ellos, silenciosa pero firme. Había sido testigo de días de trabajo agotador, de conversaciones en voz baja, y ahora de una boda completa. Y seguiría siendo testigo de mucho más mañanas comunes, comidas apresuradas, desacuerdos y reconciliaciones. Pero todo comenzaba allí, en una casa construida con las manos, con paciencia y con un amor lo bastante grande como para durar. En esa noche tranquila, Huyen no necesitaron decir nada más. Tenían todo lo que hacía falta: un hogar sólido, un compañero de vida a su lado, y un futuro que se construiría día a día del mismo modo en que habían construido esa casa, despacio pero con firmeza juntos.